La mayor riqueza es la salud. No es solo una afirmación, es un verdadero axioma de vida. Hola, soy Andrés y estás escuchando Yo Soy Salud, el podcast donde exploramos juntos los secretos para enriquecer cuerpo, mente y espíritu. Únete a nosotros mientras descubrimos cómo alcanzar un mayor bienestar y vivir nuestras vidas al máximo. Daniela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es para vos la inteligencia emocional? De una manera muy resumida, yo digo que la inteligencia emocional es la habilidad de entender y gestionar las emociones propias y las de los demás. No gestionar las de los demás porque eso es imposible, pero sí tener esta capacidad de entender las emociones de las otras personas también. ¿Cómo llegaste a esa especialidad? Ok, llegué el año pasado de hacer una maestría de inteligencia emocional en España, Madrid. No puedo decir que es algo que tenía muchos años de estar planeando. Realmente empecé a estudiar psicología, pero realmente yo originalmente quería ser dentista. Ok. Hice cambio de carrera y realmente no puedo decir que siempre fue como mi pasión y lo que siempre quise, porque siempre quise ser dentista y ya cuando entré me di cuenta que no era lo que quería. Uh-huh. Y lo mismo pasó con la clínica, realmente. Más bien cuando yo entré a estudiar psicología me gustaba mucho más esta parte social, comunitaria. Y ya luego la clínica cada vez me iba conquistando y conquistando. Ejercí unos años y mientras estaba en esos años, pues ya iba investigando maestrías, especialidades y veía esta gran necesidad de inteligencia emocional en todos los ámbitos, ¿no? O sea, veía gente con problemas con los jefes por falta de inteligencia emocional, con profesores, con sus relaciones. Entonces yo dije, de verdad que hay una necesidad de mejorar esto y encontré un programa increíble en España, entonces yo dije, como no, ya este es. Entonces realmente llegué así un poco como el camino me fue llevando hacia allá. Qué bonito, muy bien. ¿Cómo podríamos decir o en lo que has podido ir aprendiendo y aplicando que la inteligencia emocional impacta en nuestra salud integral, tanto física como mental? Uh-huh. Demasiado, o sea, yo como psicóloga siento que definitivamente la inteligencia emocional es de las cosas que más va a determinar nuestra calidad de vida, nuestra salud, porque creo que todavía hay gente que le cuesta entender por qué las emociones tienen una relación con la salud física, ¿verdad? Es como porque algo que yo estoy sintiendo tiene algún tipo de impacto en el corazón, en todo el tema gastrointestinal, etcétera, etcétera. Y la explicación más corta y básica es todas las emociones generan una respuesta fisiológica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy demasiado ansiosa, cuando estoy demasiado triste, no es solo que aparecen pensamientos al respecto, sino que mi cuerpo responde, ¿verdad? Yo les digo, nosotros tenemos el mismo cuerpo, el mismo hardware de hace muchísimos años y mi cuerpo lamentablemente no diferencia entre una reunión y que me está persiguiendo un tigre, ¿verdad? La respuesta fisiológica, lo que hace mi cuerpo a nivel hormonal, a nivel químico, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes se imaginan ser perseguidos por un león todos los días? Obviamente eso tiene un costo a nivel físico, a nivel mental, ¿verdad? Genera demasiado agotamiento. Entonces, por ahí la parte de la salud física, ¿verdad? Que todas las emociones van a generar, cada emoción de manera particular, una respuesta diferente. Claramente las emociones positivas más bien protegen la salud física y las emociones que conocemos como negativas no quiere decir que son malas, simplemente que no son placenteras de sentir. Generan una respuesta que, digamos, pueden poner en riesgo diferentes zonas del cuerpo. Me gusta mucho como lo mencionas, que sean negativas no necesariamente es que sean malas. Yo me imagino que una herramienta muy útil es reconocer que esos momentos de no tan placenteros pueden estar en mi servicio para ayudarme cuenta, ¿cierto? Y me gusta mucho redundar en esto porque a veces yo estoy atendiendo gente, estoy en sala de pesas y me doy cuenta que a veces muchas manifestaciones de su cuerpo físico, ya una vez que uno está conversando con una persona puede profundizar y como a mí me gusta mucho el tema, yo a veces digo, mira, ¿qué es lo que está pasando en tu vida en general, verdad? Tal vez uno indaga un poquito más para entender y uno se da cuenta de que sí están con demasiada tensión, que hay mucho pensamiento recurrente pues muy negativo tal vez en autoimagen, etcétera, 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 y afecta
bastante la salud física de esta persona. Ujú. ¿La inteligencia emocional es algo con lo que se nace o se puede desarrollar? Ujú. Pregunta complicada, ¿verdad? Yo creo que eso siempre es una respuesta compleja. Yo creo que un poco de los dos, y te explico por qué. Pienso que principalmente es algo que se construye, es algo que se practica, ¿verdad? Es como Claro. una habilidad, como andar en bicicleta, como cualquier otra. Ujú, ujú. Pero sí es cierto que en la sociedad, digamos, el ser una persona extrovertida, por así decirlo, una persona hablantina, que se le dan muy fácil las relaciones sociales y demás, es algo que se refuerza mucho, ¿verdad? Como que a nivel social le vemos este valor muy fuerte. Y sí es cierto que la parte de extroversión e introversión, sí hay Ujú. un componente genético importante, por así decirlo. ¿Qué pasa? Eso no quiere decir que el ser introvertido es incompatible con tener inteligencia emocional. Más sin embargo, creo que así se percibe muchas veces en la sociedad, ¿verdad? El hecho de que alguien sea Sí, un poquito más callado y demás, de una se cataloga como que no es tan bueno con relaciones sociales. No es cierto, porque la inteligencia emocional no está relacionada a cuántos amigos tengo, claro. si soy, ¿verdad?, demasiado hablantín y soy súper divertida de O muy escuchar. bombeta, sí, exacto, Exactamente, cierto. ¿verdad? Pero a nivel social sí está como ese fallo de interpretación tal vez, pero no, realmente la mayoría es un tema de habilidad que se puede trabajar de muchísimas maneras. Obviamente va a influir demasiado en el ambiente en el que crecemos, Eso ¿verdad? iba a decirte, que el Ujú, que podríamos decir que el que nace con eso, tal vez es que su ambiente lo apoyó más a esto, total. ¿verdad? No fue tan adverso en un montón de Sí, yo aspectos. ahí soy partidaria de que es algo tan importante en la vida que casi que debería ser parte de los currículums de la escuela, por así decirlo, Sí porque es. ¿por qué lo dejamos en manos de las familias o los papás, mamás con los que, abuelos, tíos con los que Sí, creciste cuando, digamos, al ser herramientas y habilidades? De hecho, yo en España mucho lo que estuve haciendo eran programas de inteligencia emocional. En España sí hay mucho incentivo. De hecho, estuve en una escuela con carajillos de qué chiquititos que se les bonito. dan cursos, digamos, de 10, 12 semanas de inteligencia emocional por un montón de razones, ¿verdad? Previene el bullying, se sabe que se van a desarrollar muchísimo mejor. Entonces, sí, de fijo que si se invierte en eso, Mm, hay mucho que se puede hacer. 110%. Ahora hablemos de un poco. Mencionas de que relacionamos que la persona introvertida parece ser que no tiene inteligencia emocional. Entonces, ¿por qué no hablamos más bien qué características, sin importar si eres extrovertido o introvertido, tiene una persona Ujú, que tiene inteligencia emocional, ¿verdad? Que ujú, hablemos un poco de eso. ok. Creo que de las más importantes, una autoestima adecuada, ¿verdad? Creo que si uno se quiere relacionar de una manera adecuada, uno tiene que entender el valor, el respeto y el derecho que yo merezco como persona valiosa. Ujú, Entonces, creo que es de las que pondría primeras en la ujú, lista. ujú. Una persona que tiene la capacidad de comunicarse adecuadamente, ¿verdad? Y de esta amarro mucho tener la capacidad de resolución de conflictos, que la resolución de conflictos está muy ligada a la comunicación. Ujú. Todas las características que estoy mencionando se amarran entre ellas. Sí. La flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Se sabe que el ser ¿Qué una es eso? Perdón. persona, la flexibilidad cognitiva es tener la capacidad, digamos, de adecuarnos al contexto, Ok. ¿verdad? Tener la capacidad de modificar mi comportamiento, mis Ujú. pensamientos a los diferentes momentos, espacios de mi vida. Un ejemplo Ok. muy sencillo, porque pues claramente la cultura y la manera de vivir en España es muy diferente. Ujú. Aquí, ¿qué hubiera pasado si yo me voy allá y, verdad, estoy con esos pensamientos de no puede ser, aquí todo es demasiado tarde, la gente se despierta tarde? Claramente hubiera sido demasiado infeliz, ¿verdad? A diferencia de Claro. llegar con una mente abierta y decir, ok, aquí las cosas son diferentes, ¿cómo me adapto yo, Daniela, de la mejor manera posible? Yo soy súper mañanera, en España absolutamente nadie es Sí, mañanero sí. y me tocó por 2 años ajustar mi vida a eso. Ahora, si yo hubiera estado de verdad todos los días con pensamientos de no puede ser, qué incómodo, ¿verdad? Como en esta negación, hubiera Totalmente. sido miserable, Claro. claramente. Esto me hubiera afectado a mi salud mental, a mi salud física, probablemente a mis relaciones Sí. interpersonales. ¿Quién quiere estar con alguien que se está quejando todo el día de que las cosas deberían de ser de otra manera? Uf. Em, y por último, que de nuevo va muy de la mano con la flexibilidad porque es necesaria, es la resiliencia, que la resiliencia es la capacidad de hacerle frente a situaciones
difíciles. Si se ponen a pensar, nada de esto tiene que ver con si soy introvertido o extrovertida, ¿verdad? Sí, Todas sí, las sí. anteriores puedo perfectamente llevarlas a cabo independientemente de que yo sea una persona muy extrovertida o muy introvertida. Totalmente. Resiliencia es una palabra que vemos mucho en redes sociales, que se Sí. mencionan en distintos libros de autoayuda, etcétera, etcétera. Como una persona, usemos la analogía de que la resiliencia es como un músculo que lo Ujú. podemos entrenar, ¿verdad? ¿Cómo podemos entrenar ese músculo de la resiliencia? ¿Qué consejos le podrías dar vos a una persona? Creo que el que yo más le mando a mis pacientes es, de manera voluntaria, exponernos a cosas incómodas, Mm, porque la resiliencia tiene mucho que ver con esta adaptación al cambio y el cambio por naturaleza es incómodo, al cerebro no le encanta la novedad, ¿verdad? Le gusta lo conocido, lo predecible, porque desde un punto de vista de supervivencia, todo lo nuevo es amenazante, todo lo conocido ya seguro. Sin embargo, vivimos en un mundo, en una vida que cambia todo el día, todos los días, hay demasiados factores impredecibles, entonces, como bien decís, al ser un músculo, es algo que tenemos que trabajar. De hecho, algo que uso mucho yo es la actividad física, ¿verdad? No, de fijo a uno le pasa que uno está haciendo un entrenamiento y empieza ahí la mente, ya no puedo, qué incómodo, esto me duele. Entonces yo les digo, incomódanse físicamente, puede ser por medio de eso sí, siempre dentro de los rangos seguros, ¿verdad? Ya usted siente claro, que se va a desmayar, pague la máquina. totalmente de Pero acuerdo. aprender a identificar, estoy incómoda, pero aguanto más, ¿verdad? Entonces, como voluntariamente exponernos a situaciones de incomodidad. Otra, no sé, que no puedo usar es bañarse en agua muy fría, Sí, si es sí, algo sí. que usualmente no me gusta. Ujú. Em, y en general, ¿verdad? Poner atención a nuestros días. ¿Cómo puedo incomodarme un poquito? Porque por naturaleza uno siempre va a buscar más bien cómo estoy lo más cómoda posible y si siempre estoy muy cómoda, ¿verdad? Que bueno, también es un gran privilegio porque hay gente que por naturaleza tiene que hacerle frente ya por default a un Sí, montón de incomodidades. sí. No, ahí no pongan en práctica nada más, ¿verdad? Pero si uno siente que uno vive mucho en la comodidad, en la zona de confort, que de nuevo es un grandísimo privilegio y bendición, em, ver cómo incomodarse un poquito todos Es los muy días. cierto y siento que hay oportunidades en nuestro día a día para hacerlo, así Sí. tan acertado. Me encanta que utilices esto porque yo promuevo muchísimo que a través del movimiento y el ejercicio uno se puede construir mejor, ¿verdad? Tu salud mental se puede potencializar porque esto de ser muy intuitivo en cómo puedo esforzarme un poco más en mi actividad física, como vos decís, vamos, si se puede, si va fortaleciendo ese músculo que después lo llevas en tu área profesional, en pareja, para las fricciones que te toquen de si estás emprendiendo y Ujú, esta oportunidad no salió, tengo que seguir dándole, o en tu trabajo, si hay que entregar un proyecto, hay mucha presión, todo eso es muy tangible vivirlo a través del movimiento, totalmente. ¿verdad? Y me gusta mucho eso también, esto de, por favor, sean intuitivos, presten atención a ir conociendo también su cuerpo, porque creo que una persona con buena autoestima también tiene mucha intuición de él mismo, ¿verdad? Creo yo, se conoce bastante bien en distintos aspectos. Ujú, Eh, ¿cómo, cómo podemos gestionar mejor, verdad? Porque muchas emociones nos llevan a ser impulsivos. ujú, ¿Qué ejercicios, por ejemplo? No sé, muérdase la lengua, cuente hasta tres. O sea, estoy ujú, diciendo cosas que no sé. ¿Cuáles podrían ser ejercicios muy tangibles para que una persona que reconoce, nos está escuchando, dice, sabes, me encanta, pero qué difícil porque soy reactivo y me cuesta controlarlo? Y ujú, sé que a muchos les sucede. ujú. ¿Qué podríamos ponerlos a hacer? Ok, varias cosas. Tal vez ahí me devuelvo un poquito a lo que hablábamos antes de inteligencia emocional, ¿verdad? Que una parte muy importante es comprender, hasta cierto punto, poder etiquetar lo que me está pasando. Ujú. Porque la impulsividad muchas veces, aunque no lo crean, muchas personas reaccionan ante una emoción que ni siquiera entienden muy bien el por qué me estoy sintiendo de esta manera, ¿verdad? Entonces, como hacer este ejercicio en un inicio de racionalizarlo, ¿verdad? Es decir, si yo estoy demasiado enojada con mi jefe por decir algo, antes de simplemente, bueno, yo creo que pocas personas llegan y le gritan al jefe, pero digamos que si yo siento ganas de ir a gritarle a mi jefe y me ha pasado y ya me han llamado la atención, ¿verdad? Creo que sentarme más con esa situación y decir, uno, qué emoción estoy sintiendo porque, y aquí hago un paréntesis súper importante, no se vale ni bien ni mal, ¿verdad? A mí me pasa tanto que es Y como, ¿y cómo te hace sentir?
bien, mal, es como, no, esas no son emociones. Entonces, empezar inclusive a familiarizarse con cuáles son las emociones y ponerles un nombre, ¿verdad? Porque hay mucha diferencia entre sentirme enojado, ¿será que me sentí humillada por mi jefe? ¿Será que estoy frustrada? Entonces, empezar por catalogar va a ser una parte muy importante, bueno, no catalogar, pero etiquetar esta emoción, luego hacerme la pregunta de por qué me estoy sintiendo así. Ya una vez que hago este proceso de racionalizar, bueno, ahí puedo entender si necesito una conversación, ¿verdad? Con mi jefe, con mi pareja, o si tal vez fue como un fallo ahí de interpretación mía y tal vez el simple hecho de racionalizarlo y entenderlo un poquito más, ya digo, ok, no, mira, creo que estaba con hambre, creo que estaba cansada, no fue para Claro, tanto, lo podemos dejar ir. Em, pero todo eso requiere de un proceso cognitivo, ¿verdad? Necesito primero pensarlo, que es lo que mucha gente no hace. Mucha gente, como decís vos, la impulsividad es, siento y actúo, ¿verdad? Me pitan por detrás y me bajo del carro y le disparo al de atrás. totalmente. Em, entonces, creo que eso sería un ejercicio que no es tan sencillo, requiere de práctica. De hecho, es algo mucho que se trabaja en terapia, pero creo que definitivamente es algo que uno puede hacer por su propia cuenta, ¿verdad? Preguntarse él qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo así. Claro. Em, y por otro lado, digamos, ya hay más técnicas, como dijiste vos, el aprender, digamos, la respiración es una herramienta que se utiliza mucho, el tomarse un tiempo fuera, ¿verdad? Si estoy como confundida de qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, ¿acaso todo lo tengo que resolver ya? ¿Verdad? Claro. Como que es permitirnos también darnos ese espacio de reflexión Sí, antes de poder abordarlo, porque a veces yo creo que uno se frustra y se desespera y uno quiere solucionarlo todo ya, ¿verdad? Que es un tema de impaciencia que también incompatible con la inteligencia por emocional, entonces poner supuesto. mucho en práctica la paciencia. Claro. Em, entonces creo que aquí ya es cada persona encontrar sus espacios de autorregulación. Por ejemplo, para mí la actividad física de fijo es una, ¿verdad? Estoy Ok. frustrada, estoy Sí. enojada y yo sé que salir a caminar y al gimnasio, ir a spinning va a ser algo que me va a traer como a mi base y voy a poder sacar toda esa respuesta que hablaba antes, fisiológica, mi cuerpo cree que me está persiguiendo un tigre y Sí. bueno, voy a ir a spinning a quemar todas esas hormonas que saqué porque mi cuerpo piensa que me está persiguiendo un tigre. Bañarse en agua fría o en agua caliente, entonces también, como decías vos, es una parte de autoconocimiento, de ir entendiendo como qué me permite a mí bajar esas revoluciones. Qué importante crear este espacio porque eso es una, ¿verdad? En el deseo de la inmediatez de poder Ujú, tal vez resolver esto y no sentirme así. Pero es una bonita pregunta y reflexionar de cuántos espacios estamos dedicando a escucharnos, ujú, ¿verdad? Tal vez yo, Andrés, a mí me encanta salir a caminar. ujú, Yo camino para mejorar mi proceso mental. Como que empiezo ya a hacerme preguntas, ok, ¿qué siento? ¿Verdad? Son cosas que yo utilizo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Esto cómo me está haciendo sentir? ¿Por qué? He aprendido que responsabilizarme, yo digo, ok, esta situación, esta persona me está trayendo a mí, no es, ¿verdad? Como una víctima que señala hacia afuera. Es que esto es culpa de, ¿verdad? ujú. Que es lo más común. Claro, entonces, ¿verdad? El decir, no. El regalo aquí reside en que este humano que tal vez me esté haciendo sentir ira, enojo, humillación, la que sea, eh, solo me está trayendo el regalo de decir, él me está diciendo que yo tengo un tema que abordar, Ujú, ¿verdad? Porque en al menos trae cola, como vos decís, esto, mentira que uno va manejando, el mae que te pita, y yo me volví loco y me bajé. Esto ujú, trae una cola probablemente ahí para atrás de otras cosas, no es solo el tema del pito. ujú. Entonces, sí, algo muy poderoso que creo yo es poder buscar estos espacios para, inclusive después del spinning, cuando venías manejando, te caen todos los cinco, así que llaman, es como, "Ah, sí, mira, es cierto, tal vez es esto y esto y esto". Entonces, tal vez Sí. promover esos espacios. Y que además se habla mucho, un término ahí muy coloquial, ¿verdad? Que es como el secuestro de la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro que se encarga de las emociones. ¿Qué pasa? Cuando estamos muy emocionales, la parte del cerebro emocional, que es la más primitiva, es de lo más antiguo que hay, Ok, es lo que empieza a dominar y eso que hace que entonces, digamos, la parte racional, que es todo el córtex prefrontal, lo último que se desarrolló en la evolución, se deshabilita, ¿verdad? Está secuestrada por la amígdala. Entonces, ¿qué pasa? De fijo te ha pasado y todas las personas que están escuchando, uno está teniendo mil pensamientos, voy a renunciar, yo le voy a terminar a mi pareja y uno se va a dormir, amanece y uno dice,
y mae, o sea, ¿qué es esto que estaba pensando ayer, verdad? Como por dicha no hice nada, o si lo hice, que uno dice, y mae, ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Entonces creo que también es entender cómo a nivel cerebral de verdad hay una respuesta donde las emociones dominan, porque es la parte más primitiva y ancestral del cerebro. Entonces creo que conocer, ¿verdad?, nuestro cuerpo y todo este tema que ha traído mucho la neurociencia y demás nos permite también entender que no necesariamente es un fallo mío, sino hay cierta naturaleza también de reaccionar así, pero que yo puedo trabajar alrededor de eso, por ejemplo, ¿verdad? Si estoy aquí de emociones, bueno, me voy a dormir, me voy a spinning, voy a hablarlo con una amiga y cuando se me pase y ya la racionalidad aparezca de vuelta, exploro qué es lo que realmente pienso y siento al respecto. Es real. Sí, sí, me encanta porque esto que acabas de mencionar, de también darnos cuenta de que hay una predisposición, que el cerebro no le gusta la incomodidad, que no le... Todo eso también le sirve como una herramienta de decir, ok, suave un toque. Ya sé que Sí. todo esto está así porque también hay una predisposición. Entonces, es como una ancla muy bonita para saber que puedo tomar el control de nuevo, ¿verdad? Que aunque todo esto parezca que es un tornado, agarro esa manivela, agarro este caos y lo puedo gestionar. Entonces me gusta mucho, me gusta usar esas anclas, ¿verdad? Yo como, que aquí hay algo científico que apoya de que tampoco estoy tan jodido, o sea, Total. ¿verdad? Y tiene muchísimo valor. Yo sí Sí. siempre intento mucho como explicar todo el... Yo tengo una maestría en neurociencia también, entonces a mí me encanta entenderlo todo desde el punto de vista también qué bueno. del cerebro. Porque yo creo que ayuda, ¿verdad? Que hay veces que uno dice, no, es que yo tengo como un problema, es que yo soy diferente y no, hay ciertas cosas que se explican por la ciencia. Así es. Ahora, esto no es para agarrar eso de tarjeta verde y decir, mira, es que, ves, así funciona el cerebro. Sí, No es, sí, ya lo sabes que tenemos esta predisposición, ¿qué hacemos con esto? Para que exacto, no sea un obstáculo. exacto. Como, no sé si tal vez conoces a alguien, has tenido la oportunidad de ver una persona que había manifestado su cuerpo físico, llegó a manifestar distintas cosas, desde patologías, etcétera, pero empezó su trabajo emocional y trabajó mucho en su inteligencia emocional. ¿Has podido ver cambios? O sea, su Ujú, salud que se ha potencializado, algo que recuerdes o algún caso de estudio en la universidad que te haya ujú, impactado, que vos digas, ujú, esto es impresionante, ¿verdad? ¿Qué ujú. andas por ahí? O sea, creo que varios de fijo, pero lo que más se me viene en mente es, en España estuve también en la unidad de dolor crónico, o sea, trabajando de la mano con anestesiólogos y demás, ¿verdad? Que es muy diferente el abordaje de nuevo al que se hace acá y que yo espero que lentamente vaya cambiando, pero en España, digamos, sí se le da esta importancia al rol del psicólogo, de personas que están lidiando con dolor crónico. No se trata únicamente de darles morfina y que los trate el médico, sino que se entiende todo el componente emocional Claro. que hay detrás del dolor, ¿verdad? Cómo llega a afectar la relación con uno mismo, la relación con los demás. Y estas personas llevaban un programa de inteligencia emocional, sí, de manera muy específica y puntual, ¿verdad? Ok. Para dolor crónico. Ujú. Y se veía muchísimo cambio en las personas, ¿verdad? Una vez que aprendían a primero entender, etiquetar sus emociones, cómo eso les afectaba también luego en sus conductas, ¿verdad? Y tal vez a veces pensaban como, no, es que yo me comporto así por el dolor y luego nos dábamos cuenta como, no es el dolor lo que te está haciendo comportarte así, es el enojo que sentís con el dolor, ¿verdad? Por Claro. así decirlo. Entonces, creo que eran casos muy puntuales y a esto hay que ser realista, ¿no? No es que las personas entonces ahora tenían un 100 de calidad de vida, ¿verdad? O sea, como que habían personas con casos muy, muy complejos. Sin embargo, el simple hecho de entender sus emociones y cómo sus emociones afectaban su salud mental y su salud física y que tras de que ya tenían un dolor crónico, ¿verdad? Tenían emociones negativas constantemente, les afectaba muchísimo más la calidad de vida. Entonces, creo que eso es de los ejemplos más fuertes y puntuales que vi. 100%. Me llama la atención y porque soy curioso, ¿qué empezó a pasar en España? ¿Cómo es que ellos lograron empezar a integrar esto? ¿Qué aprendiste de allá que vos dijiste, ok, yo podría traer esto a mi país y moverlo? ¿Cómo empezaron? Ujú. O sea, yo creo que hay una visión social muy diferente del psicólogo, ¿verdad? El psicólogo allá se respeta igual que se respeta al médico, por lo menos de mi experiencia. Yo claramente viví 2 años en España. No sé si un psicólogo español tiene una percepción distinta, pero sí siento que, o sea, inclusive yo siendo estudiante de maestría,
habían anestesiólogos que me venían a consultar cosas a mí, ¿verdad? Y yo era como, Qué bonito. y yo con este mismo estigma como, de, usted doctor, ¿cómo me va a preguntar algo a mí, verdad? Porque creo que es un poco lo que traía arrastrado de Costa Rica, de que nos cuesta mucho que nos respeten, ¿verdad? Y esto definitivamente no quiero entrar en polémica, pero, o sea, no, Sí. lo podemos sentir de parte de otros profesionales de la salud, llámese psiquiatras, entre otros médicos. También que lamentablemente en Costa Rica, y bueno, todo el mundo, pero en Costa Rica hay muchos psicólogos que no trabajan desde la evidencia, sino que tal vez un poco desde, yo le llamo el a mí me funcionismo, ¿verdad? Como a mí me funcionó, ¿no? Con un paciente esto, entonces lo voy a empezar a aplicar con todos mis pacientes. Entonces creo que también ha perdido, o sea, muchas personas han perdido como la fe, la esperanza y el respeto por la profesión, muchas veces inclusive por los mismos profesionales en psicología, Ya. de ser personas poco éticas, ¿verdad? Ujú. Yo todo lo que hago con mis pacientes no es porque yo, Daniela, creo que funciona, em, es porque yo sé que funciona, porque hay Ujú. estudios, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, en otros campos está mucho más regulado, por ejemplo, no sé, si uno llega a donde un médico, uno espera que a uno el tratamiento que le están dando, o sea, la quimio tiene evidencia, me doy a Claro, entender. claro. Y así debería ser la terapia Mm. psicológica también, o sea, utilizamos únicamente las cosas que tienen evidencia. Yo creo que ya eso es todo otro tema por aparte, pero creo que eso influye mucho también de que en España, digamos, creo que se ha hecho, pasa igual de nuevo, pero creo que hay muchísimo más movimiento para regular y que la psicología sea psicología basada en evidencia. Totalmente. Vieras que yo sí creo mucho desde la parte del movimiento humano, la parte física, yo creo que todos deberíamos de trabajar de la mano. O sea, es muy importante. Y yo tal vez mucho de la filosofía de así empezó Yo Soy Salud. Eh, Desde que empezó este proyecto, como tal vez personalmente yo he vivido procesos y yo Ujú, digo, qué importante es la psicología, qué importante es el ujú, trabajo interno para verdaderamente tener una vida mucho más saludable en mil aspectos, ¿verdad? Y es que la salud aborda un montón de áreas, así como también uno va donde el médico para que prescriba tal vez algún fármaco, darse cuenta que ese mismo médico podría decir, mira, eh, te invito a que hagas más ejercicio, no solo dependas de que no seas farmacodependiente de esa pastillita, porque a través de una ujú. mejor alimentación, el movimiento, un trabajo psicológico adecuado para entender qué es lo que está detonando esto. Entonces, y imagínate este ser humano cómo puede prosperar en Sí. general, ¿verdad? Y el aporte que, no, que hace a la sociedad, a su familia, es lindísimo, es Ujú, lindísimo. ujú. Esto es un tema amplio, Sí. definitivamente, pero yo podría decir que creo que tu trabajo es muy valioso, el poder ir educando a la gente que también lo pude ver en tus redes sociales, la practicidad con lo que compartes temas, abordar las cosas. eh, Hay mucho valor, hay gente que está recibiendo mucho valor alrededor de esto y también me encanta que sos una promotora del ejercicio como tal, ¿verdad? Como una herramienta que Sí. en serio le ayuda a canalizar a las personas a poder gestionar Ujú. mejor su parte emocional, porque cuando abren un proceso, yo me imagino que tienen X sesiones, los procesos que tengan que llevar, de ahí hay que canalizarnos, ¿no? Con la actividad física, con una Ujú. buena alimentación, con Totalmente. mejora de hábitos. Sí, sí, Pues, es trabajarlo de una manera integral ujú. al final del día, ¿verdad? Que también es ver el contexto de cada quien, porque digamos, y de nuevo ahí no entro en detalle, pero bueno, la alimentación y la actividad física también para algunas personas se puede volver nocivo, dependiendo desde a dónde se estén relacionando con eso, ¿verdad? A pesar de que afuera se vea bien, porque está haciendo ejercicio todos los Ujú. días, desde qué lugar está haciendo ese ejercicio, Claro. ¿verdad? O desde qué lugar se está alimentando, sí, con alimentos buenos, que no me encantan esas categorías. Em, pero cuál es el diálogo interno, ¿verdad? Sí, Como alrededor de esa actividad física, alrededor de esa comida, pero sí, definitivamente lo creo que comparto. parte de ser, yo de fijo trabajo desde un punto de vista como un poco más integral, siempre basado en evidencia, pero de todos estos temas tienen demasiada evidencia, ¿verdad? De cómo la alimentación, las relaciones sociales, la actividad física está relacionado con la salud física y mental. Ujú. Yo siempre le digo a la gente que no somos seres humanos metidos en un vacío, que creo que a veces nos intentan vender eso, ¿verdad? Ujú. Como yo
todo está dentro de mí y creo que hay veces como mensajes muy tóxicos en redes, ¿verdad? Como todo está en tus manos y lo puedes con todo y es como, no, hay un contexto alrededor de uno y no todo está en tus manos. Claro. Hay ciertas variables externas y otras internas, pero creo que sí se trata muy bien de cómo manejo las variables internas de la mejor manera posible para que cuando las externas estén feas, complicadas, les pueda hacer un buen frente. Me encanta. Creo que es un buen cierre. Ujú. Y gracias de verdad por tu tiempo. Gracias por más bien estar sumando y agregando valor. Siento que por aquí pueden venir más temas que me gustaría indagar. Sí, sí. Y nada, nos vemos pronto. No, muchísimas gracias por la invitación.